Muy buenos días. Esta vez estamos con el curso de responsabilidad social y tenemos al doctor Luis Bacigalupo, filósofo, docente en la Universidad Católica durante cerca de 30 años, que nos va a dar este curso. Y lo primero que se me ocurre es preguntarle sobre qué relación existe entre el tema central, responsabilidad social, y la ética. Lucho, ¿qué nos podrías decir? Jaime, muchas gracias por la invitación y por estar aquí con el público que está atendiendo este curso. Yo quisiera partir de la necesidad que hay siempre de presentarse, ¿no? Tú acabas de hacer una presentación y la pregunta es, ¿qué hay detrás de las presentaciones? Detrás de una presentación, cualquiera que sea el contexto, aquí o en cualquier otra parte, lo que siempre hay son preguntas, y las preguntas creo que se pueden reducir a 3. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué ha venido? Y la primera pregunta, ¿quién es fácil de responder. Tú has dicho Luis Bacigalupo, profesor de la Universidad Católica. ¿Qué hace aquí? También lo has respondido, en el sentido de decir, este es un curso de responsabilidad social y sería interesante que nos hablara el invitado de la relación entre la ética y la responsabilidad social. La tercera pregunta, ¿por qué está aquí?, es la más interesante y la más difícil de contestar, porque requiere de cierta acreditación. ¿Por qué hemos invitado a esta persona? ¿Por qué no hemos invitado a otra persona? Y eso significa que detrás de la invitación hay siempre un conjunto de cuestionamientos, de preguntas, de lo que podríamos llamar en general demandas, frente a las cuales la persona que ha sido invitada tiene que responder. En tu presentación llegas hasta las 2 primeras preguntas. En lo que me corresponde a mí, tengo que responder a la tercera. Pero ¿por qué hago esta reflexión inicial? Tengo que responder a la pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he venido? ¿Qué me acredita? ¿Qué me ha traído aquí? Y la respuesta se va a ir dando en el desarrollo del tema. O sea, tengo que mostrar que tengo algo que decir acerca del tema. Ahora, en general, esto nos ocurre en todas partes. O sea, nuestra sola presencia, solo la presencia en la calle, en el supermercado, en el cine, en la universidad con los amigos, solo nuestra presencia ya está enfrentando preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido? Eso es la condición humana. Y en todos los casos tenemos que estar de algún modo preparados para responder. Y ese es el vínculo entre la ética y la responsabilidad, porque responder es ser responsable, ser capaz de responder es ser responsable. La responsabilidad es el concepto que apunta a esa necesidad que tenemos de enfrentar día a día las preguntas que la otra persona, los otros, la sociedad, el entorno en el que nos desenvolvemos, nos está siempre planteando. Siempre se nos está preguntando quién eres, qué haces aquí, por qué has venido. Y siempre tenemos que estar en condición de responder. Entonces, si uno quisiera definir la ética de la manera más general y sencilla posible, tendríamos que decir que es la capacidad que tenemos de responder correctamente a las demandas que la vida nos pone. Hay que estar en capacidad de dar las respuestas adecuadas, las respuestas que satisfagan a quienes están en nuestro entorno. En ese momento es cuando uno en la filosofía entra a la pregunta, bueno, ¿y qué es correcto aquí? ¿Qué significa correcto cuando uno está hablando de vivir correctamente la vida? Y las estrategias para responder a la pregunta, ¿qué es lo correcto, qué es lo bueno?,
porque lo correcto es en este contexto lo bueno, qué es lo que hay que evitar, qué es lo incorrecto, qué es lo malo, qué es lo que tenemos que dejar de lado y qué es aquello que tenemos que asumir como el modo de responder a las demandas de la vida. En ese momento los filósofos empiezan a desarrollar sus teorías y dicen, bueno, hay una forma de entender el bien que es por el lado del beneficio que pueden causar mis acciones a los demás. Es la entrada más bien utilitarista. Hay entradas que están concentradas fundamentalmente en los principios que gobiernan la conciencia de cada individuo para actuar. Y las teorías filosóficas generalmente se han, enredado, por decirlo de alguna forma, en alguna región de lo que podríamos llamar los distintos ámbitos que el ser humano tiene que enfrentar en su vida. Y recientemente es también una forma un poco vaga de decirlo, ¿no? Porque podríamos hasta fechar el proceso. Podríamos decir que desde finales del siglo XVIII en adelante, y sobre todo de manera muy precisa en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, se ha ido perfilando una manera de responder correctamente a cómo vivir la vida de manera ética. ¿Qué significa vivir correctamente? Y este perfil que se viene desarrollando desde finales del siglo XVIII hasta nuestro tiempo, ha ido cobrando cuerpo en lo que finalmente se conoce la ética de los derechos humanos. O sea que es relativamente reciente esta conciencia racional por responder a cómo actuar. Sí, para responder de tal modo que yo cuide los 5 principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso es muy reciente. Eso es, si uno mira la historia de la humanidad, eso es anteayer. Porque es del año 48, es después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Es un documento que se fabrica, se elabora de la mano de los juristas, no de los filósofos, menos mal que no estaban los filósofos metidos porque si no iban a enredar todo, de juristas en San Francisco, de la mano de la esposa del presidente, de la señora Eleanor Roosevelt, en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y que se presenta a las Naciones Unidas y se convierte, una vez que se acepta, en legislación que se asume dentro de las legislaciones particulares de los estados que firman la Carta de las Naciones Unidas. Ese proceso es un proceso reciente, pero es un proceso sumamente ilustrativo, sumamente educativo. ¿Por qué? Porque finalmente se llega a ver con claridad dónde es que hay que poner atención y a qué es a lo que hay que dedicar la legislación para que podamos decir que los seres humanos vivimos de una manera correcta, en la medida en que se respeten las libertades. Y ahí es donde resaltan, más que el articulado, todo el articulado de los llamados derechos humanos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, lo que importa quizás desde la perspectiva de la filosofía y de la ética, para llegar por ahí a la responsabilidad social, lo que importa es el preámbulo de ese documento. Una cosa pequeñita, que se lee, que los estudiantes deberían todos conocer de memoria, una cosa pequeñita que tiene 5 principios. Y estos 5 principios enunciados en el preámbulo, y que tienen consonancias interesantes con la doctrina social de la Iglesia, con los principios de la doctrina social de la Iglesia, que después en otro momento vamos a conectar, estos 5 principios son la dignidad de la persona humana, la igualdad de todas las personas en dignidad, la libertad, la justicia y la paz. Estos son los 5 principios que se declaran en 1948 y todas las naciones firmantes de la Carta aceptan e incorporan en sus legislaciones, que es lo más interesante.
Voy a insistir en esto después, ya 2 veces que estoy mencionando que lo más importante acá es que lo metieron en la ley y lo hicieron ley, eso es lo más importante. Pero bueno, llego a eso después. Primero vamos a la parte filosófica. Y la parte filosófica es la lógica que está detrás de estos 5 principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas. Cuando uno trata de comprender cómo es que pensaron y por qué vincularon, establecieron que estos 5 principios sean los fundamentales, descubren que en el articulado y en los documentos que vienen posteriormente, los llamados de segunda y derechos de segunda y tercera generación, en todos estos derechos que se declaran, hay el supuesto lógico de que los 5 principios se tienen que atender simultáneamente. Y no fue fácil llegar a descubrir esa lógica, porque todo el tema de la confrontación durante la Guerra Fría entre el modelo de sociedad comunista y el modelo de sociedad capitalista básicamente estaba sostenido en una comprensión distinta de la justicia, en donde en uno de los modelos no se atendía el principio de la libertad porque se quería poner énfasis en el principio de la justicia. Y lo que esto ocasionaba en la confrontación de los modelos era el riesgo del principio de la paz. Porque la Guerra Fría era una guerra que podía calentarse y hacerse guerra abierta en cualquier momento, la crisis de los misiles en Cuba, toda esa historia que tú bien conoces. Poco a poco, con el paso de las décadas, se llegó a comprender que la clave en qué radicaba. La clave radicaba en que se atendiesen simultánea y equitativamente los 5 principios. No podía haber justicia si faltaba libertad, no podía haber paz si faltaba justicia. Y nada de esto podía de alguna manera faltar si estábamos pensando en la dignidad de la persona humana como principio fundamental. No podía haber dignidad de la persona humana, ni justicia, ni libertad, ni paz, si no había igualdad de todos los seres humanos en dignidad. Entonces la lógica es clara, los 5 principios se tienen que atender simultáneamente y ese es el gran reto. Y evidentemente en el sistema capitalista se daba mucha importancia al principio de la libertad, pero con detrimento notable del principio de la justicia. Y del otro lado, el principio de la justicia era el que más se estaba, por lo menos en el discurso, enarbolando, y se desatendían completamente la dignidad y la libertad individual de las personas. El famoso ejemplo clarísimo de esto es que llega un momento en el cual ese sistema colapsa a la vista simbólica de todo el mundo, vio este símbolo de la caída del muro de Berlín, en donde los ciudadanos de un lado salen, los otros se reciben, se abrazan. Son unas escenas así en donde claramente se ve que no se puede buscar la justicia sin desatendiendo o vulnerando la libertad, porque no funciona. Solo funciona, recién nos damos cuenta después de esto, fíjate, hacia el final, 40 años después, hacia el final del siglo nos damos cuenta de que este es el propósito, la lógica que estaba detrás del enunciado de los 5 principios. Entonces, toda la pregunta que surge a partir de eso, del momento en el cual se ve con claridad, los 5 tienen que atenderse simultáneamente, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo logramos? Porque es claro que hay en la vida social intereses que están en conflicto. No necesitamos hablar de lucha de clases, pero sí necesitamos atender el hecho de que hay conflictos importantes que no se resuelven con facilidad entre los distintos segmentos de una convivencia social compleja como las que vivimos. Entonces la gran pregunta es ¿cómo se logra que esto de algún modo funcione? Y se recuerda
que estos juristas que se reunieron con Eleanor en San Francisco eran juristas, no eran filósofos, porque si hubieran sido filósofos, como te decía, hasta ahora estaríamos preguntándonos cómo se hace. Los juristas dijeron, la única forma de hacerlo es convertirlo en ley. Y que ingrese en las legislaciones y en las cartas constitucionales de las naciones que han firmado este pacto. Y que a partir de ese momento se comprenda que se tienen necesariamente que desarrollar mecanismos de seguimiento y control, de rendición de cuentas respecto de aquello a lo que se han comprometido los estados respecto de la igualdad, de la dignidad, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz simultáneamente atendidos. Has hecho una introducción realmente importante, comprensiva, que es solamente el inicio de una conversación que tiene que irse desarrollando. Yo no sé si dejamos el tema para continuarlo en la siguiente charla. Con todo uso. Perfecto. Todo uso, sí. Pues terminamos acá y seguimos luego con la segunda sesión. Gracias.